Mi nombre es Adriana Yasmin Triana, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta ocasión veremos los métodos de distribución de plantas. Para realizar este ejercicio haremos una comparación entre las empresas ecuatorianas y las empresas colombianas. Descripción de los problemas de las empresas ecuatorianas. Tienden a desarrollar su crecimiento en forma desordenada, algunas de ellas desde sus orígenes. Han sido concebidas de forma empírica sin tener en cuenta los aspectos técnicos propios de la empresa. Esto conlleva a que la empresa desarrolle sus actividades de forma ineficiente, creando así empresas no competitivas. El problema se ha evidenciado gracias al análisis de 35 empresas locales de diferentes industrias, entre ellas industrias plastiqueras, metalmecánicas, papeleras y de alimentos, lo cual nos lleva a plantear un método de diseño y distribución física para que se pueda encontrar el planteamiento de distribución que contribuya a la productividad de la competitividad de sus productos. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a esta conclusión? Tenemos claro que si tenemos una empresa y se ve así como la que vemos acá en esta imagen, se pierde tiempo, se pierde espacio, se entorpece la operación y lo peor, si se mantiene así, jamás va a generar un contagio bueno para hacer una distribución física medianamente aceptable. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Para mejorar esto y que los costos no aumenten y nuestras ganancias se pierdan, se puede implementar métodos que ayuden a mejorar la estructuración de la empresa. Entre los métodos que podemos utilizar para realizar una buena distribución de planta encontramos el método STL. Este es una técnica manual de uso sencillo para realizar un análisis de diseño a una fabricación física. Esta técnica se basa en analizar la relación de departamentos basándose en una calificación por grado de cercanía entre ellos. En segundo lugar, tenemos el método Correlab. Es una técnica tradicional utilizada en la construcción de distribuciones y es asistida por computadora. Como tercer método tenemos el QAP. Sirve para hacer correlación o asociación entre dos matrices. Una matriz adyacente que presenta una variable dependiente en relación a la que nos interesa estudiar, contra matrices cuyo elemento pueden ser otras relaciones didácticas derivadas de tributos de los actores. Usamos WAPI. Y en tercer lugar tenemos el método QAP. Nos sirve para saber si hay correlación, similitud o asociación entre dos matrices. Generalmente una matriz de adyacencia que representa una variable dependiente o relaciona que nos interesa estudiar, contra matrices cuyos elementos pueden ser otras relaciones o variables didácticas derivadas o atributos de los actores. Usamos QAP ya que nos interesa probar la significación estadística de la correlación. De la investigación realizada se determinó que la metodología SPL, QAP y Correlab son las técnicas manuales de uso más sencillo para realizar un análisis o diseño de distribución física. Estas técnicas fueron aplicadas en principio a 3 plantas. Ejemplo, con el objetivo de encontrar características que diferencian su aplicación de acuerdo a la fábrica a analizar, la aplicación de estas 3 metodologías concluyó que el SPL y el QAP recogen la mayoría de las características deseables para diseñar una planta. QAP presenta la mayor cantidad de restricciones, pero es la única que asegura la minimización. Por esto, se considera que una combinación de estos modelos asegura una mejor distribución física de plantas. Entonces, la metodología propuesta se resume en lo siguiente. Primero, definir los parámetros. Definir los parámetros básicos del funcionamiento de la planta, como lo son el producto, la demanda, línea de producción, cantidad de material a almacenar y medios utilizados para mover el material. Segundo, cuantificar los movimientos.
Cuantificar los movimientos que existen entre los departamentos utilizando la carta From To. Para seleccionar el modelo a utilizar se deben seguir algunas instrucciones. Primero, si su planta tiene más de 8 áreas, utilice directamente la metodología SPL. Segundo, si su planta tiene 8 áreas o menos, entre ellas hay máximo 6 relaciones, utilice la metodología QAP como orientación para colocar los departamentos y luego utilice la metodología SPL para definir la distribución física final. En caso de estar enfrente o en rediseño con 8 departamentos o menos, cuyos tamaños sean similares o no tengan importancia, utilice solo la metodología QAP para ubicar los departamentos en las localidades existentes. Caso contrario, utilice el CPL. Hasta aquí tendríamos la distribución de las empresas ecuatorianas. Ahora veremos las empresas colombianas. En Colombia se ha llegado a distribuir de forma más eficiente porque se ha pegado a los lineamientos internacionales debido a que es el segundo mayor distribuidor y exportador de café. Con esto llegamos a la distribución física internacional. La distribución física internacional es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar en el mercado internacional cumpliendo con los términos negociados entre el comprador y el vendedor. Existen diferentes tipos de cargas para estos procesos. Entre ellos tenemos la carga perecedera. Se trata de productos cuya vida útil es limitada o está determinada bajo una fecha de caducidad, como pueden ser alimentos frescos. Esto implica la necesidad de completar el proceso logístico en un periodo de tiempo concreto y un almacenaje que facilite la rotación del stock. La carga frágil se refiere a toda aquella que por sus características podría sufrir daños en el cargue, descargue, movimientos del vehículo o en el almacenamiento. Las cargas peligrosas, este tipo de cargas están compuestas por productos que poseen características explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radiantes o corrosivas. Las cargas de dimensiones y pesos especiales, esta clase de carga suele ser muy voluminosa y pesada, requiere de un manejo especial y presenta restricciones en los diferentes medios de transporte. ¿Cómo determinar la preparación de la carga? Para determinar hay que tener en cuenta 3 aspectos. Primero, el embalaje. Es importante identificar 3 trayectos geográficos en la distribución internacional: el país a exportar, tránsito internacional y el país importado. Segundo, marcado de etiquetado. Es la forma de identificar cada pieza de la carga, está relacionado con el embalaje de los bienes. Tercero, la unitarización. Es el agrupamiento de uno o más ítems de carga general que se movilizan como unidad invisible de carga, es decir, la paletización y el contenedor. Ahora veremos el análisis de cadena. El análisis de cadena consta de diferentes pasos. En el primer paso tenemos la preparación, que hace referencia al embalaje y marcado de acuerdo a los lineamientos del país de origen. El segundo tenemos la unitarización, que hace referencia a la paletización. En el tercer paso tenemos el manipuleo, que se le da a la carga en las terminales y almacenes. El cuarto es el almacenamiento, que se realiza en almacenes y depósitos. El quinto tenemos el transporte, que hace referencia al transporte que tiene la carga a lo largo de la cadena. El 6 hace referencia a los seguros de la carga, que se refiere a los riesgos y pólizas que adquiere la carga de acuerdo al tipo de carga que sea. La documentación hace referencia a las facturas, los certificados, documentos de pago y todos aquellos documentos que necesite la carga para ser transportada. La gestión y operación aduanera en sí es el proceso de exportación. La gestión y operación bancaria hace referencia a los bancos y agentes corresponsales, y la gestión de distribución incluye los operarios internos.
Ahora veremos los componentes del costo. Existen costos como para el país que exporta como para el país que importa. Entonces, posee innumerables variables y factores que se traducen a costos que en ocasiones pueden estar ocultos. Para esto es necesario la intervención y asesoría de agentes y operadores logísticos. Veremos los costos para el país exportador. Incluyen los medios de transporte, ya sea terrestre, aéreo, fluvial, marítimo. Tenemos costos directos como el embalaje, el mercado, la documentación y exportación, la unitarización, la manipulación local, el transporte y seguros, el almacenamiento, la manipulación de embarque, los costos aduaneros, los costos bancarios, los agentes y el almacenamiento. Como costos indirectos tenemos los administrativos y los tiempos de ocio. Por otra parte, tenemos los costos del transporte internacional, entre los cuales incluyen los medios de transporte internacional, ya sea terrestre, aéreo, fluvial o marítimo, los costos directos como el manipuleo, el transporte y seguros, el almacenamiento, agentes y tiempos de ocio. Del otro lado tenemos los costos para el país importador, los cuales incluyen medios de transporte internacional, ya sean terrestre, aéreo, fluvial o marítimo, los costos directos, el manipuleo, el transporte y seguros y el almacenamiento.